En las enfermedades cardiovasculares, el aceite de pescado puede ser una gran alternativa para disminuir el riesgo de la inflamación endotelial, es decir, la formación de la placa aterotrombótica. Si consumimos aceite de pescado de forma frecuente, podemos disminuir el riesgo de que esa placa siga creciendo y nos colapse una vía, que es lo que usualmente nos puede generar una enfermedad cardiovascular como el infarto o el accidente cerebrovascular. Es importante conocer que esto es una grasa que hace parte del grupo de los alimentos de alimentación molecular dentro del grupo azul o las grasas que se pueden consumir. Y la idea es que se consuma con una fuente de proteína, puede ser de origen animal o vegetal, un carbohidrato y un alimento no absorbible para que esta grasa tenga los beneficios y bondades en este sistema cardiovascular. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Generalmente las personas que viven en países donde de pronto no se consumen ciertos alimentos de forma frecuente, como los aceites de pescado, tienen el riesgo cardiovascular más aumentado, precisamente porque las grasas que consumen o las fuentes de grasa que están consumiendo son grasas que no aportan ácidos grasos que llamamos omega 3. Entre esos hablamos de ácidos como el DHA o el EPA, que son ácidos grasos que generalmente están en pescados o están, por ejemplo, en crustáceos. Esos alimentos que generalmente uno consume de vez en cuando, pues nos dan esa grasa, pero no nos exponemos a ella de forma frecuente. Y al no exponernos de forma frecuente a estas grasas, tenemos un perfil inflamatorio que muchas veces no está bien, digamos, determinado para el ciclo de vida de la persona. Entonces, generalmente la persona come más grasas de origen vegetal que de origen animal, y esas grasas son más proinflamatorias que antiinflamatorias. Por eso los beneficios del omega 3 básicamente son la antiinflamación y la antiagregación. Y cuando una persona está formando una placa aterotrombótica, cuando tiene una enfermedad cardiovascular, lo que está generando es una inflamación en una vía, en este caso el endotelio. Y esta vía puede cerrarse y puede estenosarse, y es decir que no va a recibir ni oxígeno ni nutrientes esas células que están ahí, y se pueden infartar, lo que nos lleva, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, lo que nos lleva a un infarto, que puede ser un infarto agudo del miocardio. Esto básicamente puede revertirse si la persona aumenta el consumo de grasas antiinflamatorias como las omega 3, dentro de ellas el aceite de pescado. Generalmente, pues, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que estamos en el interior, por ejemplo, del país, en Colombia, nosotros no consumimos suficientes fuentes de estos ácidos grasos porque no tenemos, en este caso, el afluente de alimentos, no tenemos un mar cerca, no tenemos la forma de consumir alimentos, pescados de aguas profundas o crustáceos de aguas profundas, y esto pues limita el consumo de nuestra dieta de esas sustancias. Nos hace estar más predispuestos a consumir grasas de origen vegetal, que son totalmente distintas en su fracción de ácidos grasos y en el isómero que hace parte de la molécula del ácido graso esencial, en este caso el eicosapentanoico o EPA o el DHA, y también hace ácidos grasos que son muy importantes dentro del omega 3, que son ácidos grasos de más de 18 carbonos que tienen más de 3 insaturaciones en el grupo molecular. Entonces, por eso es importante que cuando una persona tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular, trate de consumir estas fuentes de forma frecuente y no en forma de suplementos, porque los suplementos nos dan pequeñas fracciones en cápsula, y las cápsulas no alcanzan a darnos la cantidad suficiente de la dosis que requerimos para tener ese efecto antiinflamatorio. Por eso es mucho más rentable una grasa proveniente, por ejemplo, de un hígado de bacalao o aceite de pescado en forma frecuente, ¿sí? Exponernos a por lo menos más de 5 centímetros diarios, que es una cucharadita o una cuchara de forma diaria, y esto nos llevaría a tener un mejor perfil inflamatorio
y a esto lo llamamos un ratio o un radio entre ácidos grasos que son proinflamatorios y los antiinflamatorios que básicamente están más que todo en pescados y en crustáceos. Entonces nuestra recomendación dentro de la alimentación molecular es que este tipo de grasas se use dentro del grupo molecular azul, en este caso las grasas, se combine con una fuente de proteína que puede ser de origen animal o de origen vegetal, que puede ser, por ejemplo, agregarle algo de espirulina si queremos, ahí tenemos una proteína, y puede ser un carbohidrato que puede ser, por ejemplo, una semilla, y ahí tenemos una combinación muy idónea de moléculas. Puede ser una semilla, por ejemplo, en este caso de chía. Entonces, al combinar esas tres sustancias, tenemos una muy buena combinación molecular, algo funcional que al hacerlo de forma frecuente nos puede llevar a disminuir el riesgo de enfermedades heterotrombóticas, enfermedades catastróficas. Entonces la recomendación es que usemos el aceite de pescado de forma frecuente en la alimentación si tenemos factores de riesgo, ya tenemos una enfermedad cardiovascular activa. Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentación molecular en nuestro portal oficial.